Cuando Tomás Vargas miró hacia el fondo del pozo sagrado en su 7º día de vigilancia, lo último que esperaba ver eran 2 ojos humanos mirándolo de regreso desde la oscuridad. Durante 6 días completos había caminado alrededor de aquel pozo abandonado en medio del desierto de Sonora, convencido de que estaba cuidando nada más que piedras antiguas y supersticiones de pueblo. Pero en ese momento, con el sol del mediodía golpeando su espalda y sus manos temblando sobre la cuerda del cubo de agua, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El contrato había sido simple: 7 días vigilando un pozo que la gente del pueblo consideraba sagrado, sin hacer preguntas, sin acercarse demasiado. $1000 por una semana de soledad absoluta, algo que Tomás necesitaba desesperadamente desde que Elena había partido. Apache, le decían en el pueblo por su habilidad para sobrevivir solo en el desierto, un apodo ganado en sus años como guarda de seguridad en minas remotas. A sus 52 años, había aceptado trabajos cada vez más aislados, huyendo de una casa vacía en Ciudad Obregón donde cada rincón le recordaba a su esposa muerta. Su hija Sofía lo había llamado 3 veces esa semana. 3 veces había dejado que el teléfono sonara hasta que la batería finalmente se agotó el día anterior. La soledad era su castigo autoimpuesto, su manera de purgar la culpa de no haber estado presente cuando Elena más lo necesitó durante su batalla contra el cáncer. 7 días más en el infierno del desierto parecían poca cosa comparado con el infierno que llevaba dentro. Don Rodrigo Salazar, el anciano terrateniente que lo había contratado, había sido claro en sus instrucciones: nadie debe acercarse al pozo. Nadie debe mirar dentro. Usted solo camina alrededor, mantiene alejados a los curiosos y, cuando terminen los 7 días, regresa al pueblo por su pago. Los ojos del viejo habían brillado con algo que Tomás no pudo identificar entonces, algo entre el miedo y la desesperación, pero el dinero era bueno y las preguntas no pagaban las cuentas. El pozo en sí era una estructura circular de piedra antigua, de unos 2 metros de diámetro, rodeado por símbolos tallados que el tiempo había desgastado hasta hacerlos casi irreconocibles. La gente del pueblo hablaba en susurro sobre él, sobre maldiciones y sacrificios, sobre cosas que era mejor dejar enterradas en el pasado. Durante 6 días, Tomás había cumplido su tarea sin incidentes. Despertaba al amanecer en su pequeña tienda de campaña a 50 metros del pozo, calentaba café en su hornilla portátil, y comenzaba sus rondas circulares alrededor del perímetro marcado. El desierto era brutal incluso en octubre, el calor del día podía matar a un hombre desprevenido, y las noches traían un frío que calaba hasta los huesos. Pero Tomás había aprendido a amar esa brutalidad, esa honestidad cruda de un lugar donde las únicas mentiras eran las que uno se decía a sí mismo. Aquí no había vecinos compasivos con sus miradas de lástima, ni compañeros de trabajo caminando sobre cáscaras de huevo alrededor del viudo triste. Solo el sol, la arena, y el viento que borraba sus huellas cada noche. Pero ese 7º día, algo había cambiado en él. Quizás fue el sueño que tuvo la noche anterior, donde Elena le suplicaba que mirara más profundo, que no tuviera miedo de ver. Quizás fue la sed extrema que lo había golpeado al mediodía, haciéndolo recordar que su último galón de agua se había terminado esa mañana. O quizás, en el fondo de su alma cansada, Tomás simplemente necesitaba romper una regla, desafiar una orden, sentir algo más que el entumecimiento constante que lo acompañaba desde hacía 3 años. Cuando ató la cuerda al cubo y lo dejó caer dentro del pozo, lo hizo diciéndose que solo necesitaba agua. Pero cuando el cubo tocó el fondo con un sonido extraño, no el chapoteo del agua sino algo más suave, más perturbador, su corazón comenzó a latir con una intensidad que había olvidado que podía sentir. Se inclinó sobre el borde del pozo, sus manos aferrando la piedra caliente por el sol, sus ojos luchando por ajustarse a la oscuridad del interior. La luz del mediodía creaba un cono dorado que penetraba solo los primeros metros, dejando el fondo en sombras impenetrables. Hay agua ahí abajo, se dijo a sí mismo, tiene que haber agua. Pero mientras sus ojos se adaptaban, comenzó a distinguir formas que no deberían estar ahí, el contorno de algo pálido contra la piedra oscura, el ángulo de lo que podrían ser extremidades humanas, el brillo apagado de lo que podría ser cadenas. Su respiración se detuvo. El cubo había golpeado algo blando, algo que no era agua ni piedra. Y entonces,
En ese momento de silencio absoluto donde el desierto mismo parecía contener la respiración, lo vio. Dos ojos abiertos en la oscuridad, mirándolo directamente. No los ojos vacíos de un cadáver, sino ojos vivos, desesperados, suplicantes. Una voz quebrada, apenas un susurro amplificado por las paredes del pozo, llegó hasta él. Por favor, ayúdame, mi bebé. Tomás sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Sus manos soltaron la cuerda del cubo y éste cayó produciendo un sonido metálico que resonó como un grito en el silencio. Había una mujer ahí abajo. Una mujer viva. Una mujer encadenada. Y por el tono desesperado de esa voz, una mujer embarazada. Durante 6 días había caminado alrededor de ese pozo. Había comido, dormido y maldecido su propia soledad, mientras a solo metros bajo tierra alguien sufría en una oscuridad que él ni siquiera podía imaginar. ¿Cuánto tiempo llevaba ella ahí? ¿Quién la había puesto en ese infierno? Y la pregunta que lo congeló hasta la médula, ¿don Rodrigo Salazar lo sabía? Por eso lo había contratado, no para proteger el pozo de curiosos, sino para asegurarse de que nadie escuchara los gritos que podrían salir de él. Tomás se alejó del borde del pozo tambaleándose, su mente tratando de procesar lo imposible. El sol del desierto de repente parecía más frío que cualquier noche de invierno. Su teléfono estaba muerto, la civilización más cercana estaba a 2 horas de camino a pie, y tenía que tomar una decisión en ese mismo momento, seguir las órdenes de don Rodrigo y fingir que no había visto nada, o descender a ese pozo y descubrir una verdad que claramente alguien muy poderoso quería mantener enterrada. Mientras su corazón martillaba en su pecho, Tomás Apache Vargas supo que la respuesta ya estaba tomada, porque en el fondo de ese pozo no solo había una mujer, había una oportunidad de redención que había estado buscando desde el día que enterró a Elena. Tomás corrió hacia su tienda de campaña con las piernas temblando, no por el calor del desierto sino por la adrenalina pura que ahora corría por sus venas como fuego líquido. Sus manos revolvieron su mochila buscando la linterna, tirando al suelo latas de comida, ropa sucia, el libro que no había podido leer en 6 días. Tranquilo, piensa, se ordenó a sí mismo mientras su respiración salía en jadeos irregulares, pero pensar era imposible cuando cada segundo que pasaba era un segundo más que esa mujer, y su bebé, permanecían en ese agujero. Encontró la linterna, verificó que funcionara, y luego buscó la cuerda más larga que tenía, 20 metros de cuerda de escalada que había traído por precaución, nunca imaginando que la necesitaría para algo así. ¿Sería suficiente? ¿Qué tan profundo era ese maldito pozo? Regresó al borde del pozo con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Se arrodilló y dirigió el haz de luz hacia abajo, y lo que vio le robó el aliento que le quedaba. A unos 15 metros de profundidad, encogida contra la pared circular del pozo, había una mujer joven con el cabello oscuro enmarañado cayendo sobre su rostro. Sus manos estaban encadenadas a un anillo de metal empotrado en la piedra, y sus piernas, desnudas y cubiertas de rasguños, estaban dobladas en una posición que hacía evidente su avanzado estado de embarazo. La luz de la linterna la hizo parpadear y levantar una mano para proteger sus ojos, y Tomás vio las marcas rojas alrededor de sus muñecas donde las cadenas habían cortado la piel. «Dios mío», susurró, y sintió que las lágrimas que no había podido llorar en 3 años finalmente amenazaban con salir. «¿Quién eres?», gritó hacia abajo, su voz sonando extrañamente débil en la inmensidad del desierto. La mujer levantó el rostro, y a través de la suciedad y el agotamiento, Tomás vio que era joven, 30 y pocos, quizás, con facciones delicadas que alguna vez debieron ser hermosas antes de que el horror las marcara. «Isabela», respondió ella, su voz quebrada como vidrio roto, «Isabela Mendoza. Por favor, señor, mi bebé, hace días que no siento a mi bebé moverse». Algo se partió dentro del pecho de Tomás al escuchar esas palabras. No era solo una mujer, era una madre desesperada, y su bebé podía estar muriendo en ese mismo momento. El tiempo de pensar había terminado, ahora solo quedaba actuar. «Voy a bajarte agua y comida primero», gritó Tomás, tratando de sonar más calmado de lo que se sentía, «luego voy a sacarte de ahí, te lo prometo». Bajó el cubo con su última botella de agua y 2 barras de granola, viéndola beber con la desesperación de alguien que ha estado al borde de la muerte. Mientras ella comía,
Tomás evaluó la situación con la mente práctica que había desarrollado en años de trabajos de seguridad en lugares remotos. El pozo era viejo pero sólido, las paredes tenían suficientes irregularidades para apoyar pies y manos si se tenía cuidado. Podía bajar, eso no era el problema. El problema era que si don Rodrigo lo había puesto ahí para vigilar el pozo, entonces don Rodrigo sabía exactamente lo que había dentro, y un hombre que encadena a una mujer embarazada en el fondo de un pozo no dudaría en matar al tonto que intentara liberarla. Miró hacia el horizonte del desierto, esperando ver la camioneta negra de don Rodrigo levantando polvo en la distancia. Nada. Solo el calor ondulante y el silencio eterno. El anciano no vendría hasta el final del séptimo día, al atardecer, para recogerlo y pagarle. Eso le daba tal vez 6 horas para bajar, liberarla, y encontrar una manera de salir de ahí antes de que el monstruo que la había puesto allí regresara. Isabela, gritó de nuevo, ¿quién te hizo esto? Fue don Rodrigo Salazar. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener peso físico. Luego, la voz temblorosa de ella llegó desde el fondo, no sé quién es ese hombre. Nunca vi su rostro. Solo escuché su voz cuando me trajo aquí, diciendo que el pozo necesitaba un sacrificio, que mi bebé era parte de algo más grande. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás a pesar del calor abrasador. ¿Sacrificio? ¿Qué clase de locura era esta? Los cuentos del pueblo sobre maldiciones y rituales antiguos de repente parecían menos fantasía y más realidad horrible. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó, aunque parte de él no quería saber la respuesta. No lo sé, lloró Isabela. Perdí la cuenta después de las primeras semanas. A veces bajaba comida y agua en la oscuridad, nunca vi quién era. A veces escuchaba pasos arriba, alguien caminando alrededor del pozo, y gritaba hasta quedar sin voz, pero nunca nadie contestaba. El estómago de Tomás se retorció al entender, esos pasos habían sido los suyos durante los últimos 6 días. Él había sido su esperanza caminando en círculos sobre su cabeza, y había estado demasiado ocupado obedeciendo órdenes para escuchar sus gritos. Voy a bajar ahora, anunció Tomás, atando la cuerda al tronco de un mezquite retorcido que crecía cerca del pozo. Revisó el nudo 3 veces, probó su peso en la cuerda, y se preparó mentalmente para el descenso. No había bajado por un pozo desde su juventud, cuando trabajaba en las minas, pero el cuerpo tiene memoria y las manos saben qué hacer cuando la urgencia lo demanda. Se colocó los guantes de trabajo, aseguró la linterna en su cinturón, y miró una última vez hacia el desierto vacío. Si no salgo de esto, pensó, al menos Sofía sabrá que su padre murió intentando hacer algo correcto. Era un pensamiento extrañamente reconfortante, el primero que le traía algo parecido a la paz desde la muerte de Elena. Comenzó a descender, sus botas encontrando apoyo en las irregularidades de la piedra antigua, sus manos aferrando la cuerda con fuerza suficiente para que los nudillos se pusieran blancos. El aire se volvía más frío a medida que bajaba, una frialdad húmeda que no tenía sentido en medio del desierto, y un olor extraño, a tierra vieja, a algo orgánico descomponiéndose, a miedo, llenaba sus fosas nasales. A medio camino, su pie resbaló y por un segundo horrible colgó solo de sus manos, el corazón deteniéndose, antes de encontrar apoyo nuevamente. Tranquilo, escuchó la voz de Isabela desde abajo, ya casi llegas, puedo verte. Esas palabras, ese aliento desde alguien que tenía más razones para rendirse que él para seguir, le dieron la fuerza para continuar. Cuando sus pies finalmente tocaron el fondo del pozo, Tomás necesitó un momento para que sus ojos se ajustaran completamente a la penumbra. El suelo no era solo piedra, había paja podrida, un cubo volcado que apestaba a desechos humanos, y manchas oscuras que podrían haber sido sangre o simplemente humedad. Isabela estaba a menos de 2 metros de él, y de cerca era aún más devastador. Su vestido, que alguna vez había sido azul claro, estaba rasgado y sucio, su rostro estaba demacrado por el hambre, y su vientre hinchado era la única parte de ella que parecía tener vida. Pero lo que realmente le partió el corazón fueron sus ojos, ojos que habían visto demasiado, que habían abandonado la esperanza tantas veces que ahora miraban su rescate con una mezcla de gratitud y terror de que fuera solo otro sueño cruel. Isabela, dijo Tomás suavemente, arrodillándose frente a ella, soy Tomás Vargas.
Voy a sacarte de aquí, te doy mi palabra. Y cuando ella finalmente se derrumbó en sollozos contra su hombro, Tomás supo que su propia vida había encontrado un propósito que llevaba 3 años buscando sin éxito. Las cadenas que sujetaban las muñecas de Isabela no eran las cadenas modernas que Tomás había visto en ferreterías o depósitos de construcción. Eran eslabones gruesos de hierro forjado, oxidados y antiguos, el tipo de cadenas que se usaban hace un siglo o más, conectadas a un candado que parecía haber sido diseñado para nunca abrirse. Tomás las examinó con la linterna, su mandíbula apretándose al ver cómo habían cortado profundamente la piel de Isabela, dejando heridas infectadas que supuraban un líquido amarillento. ¿Cuántas veces intentaste quitártelas?, preguntó, aunque la respuesta estaba escrita en cada cicatriz de sus muñecas. Cada día, susurró Isabela, su voz apenas audible. Al principio usaba las piedras del suelo, luego mis propias manos, hasta que entendí que estas cadenas fueron puestas aquí para quedarse, como si quien las hizo supiera que alguien terminaría en ellas algún día. Tomás sacó su navaja multiusos del cinturón, la misma que había usado durante 20 años en trabajos de minería y seguridad, y examinó el candado bajo la luz. Era un diseño antiguo, sin las sutilezas de los candados modernos, solo metal sólido y un mecanismo simple que requería una llave específica. Puedo intentar forzarlo, murmuró, más para sí mismo que para Isabela, pero si se rompe la punta de la navaja aquí abajo, no tengo otra herramienta. Ella lo miró con esos ojos que habían perdido la capacidad de esperar milagros. Haz lo que puedas. Si no funciona, al menos no moriré sola aquí abajo. Esas palabras golpearon a Tomás como un puñetazo en el estómago, porque recordaba haber pensado exactamente lo mismo en los meses después de la muerte de Elena, cuando la soledad era tan abrumadora que morir parecía preferible a seguir respirando. Trabajó en el candado durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, sus dedos manipulando la navaja dentro del mecanismo oxidado, sintiendo cada resorte y cada pieza resistirse contra sus esfuerzos. El sudor corría por su frente a pesar del frío antinatural del fondo del pozo, y más de una vez tuvo que detenerse porque sus manos temblaban demasiado. Cuéntame sobre tu bebé, dijo de repente, necesitando romper el silencio opresivo que amenazaba con volverlo loco. ¿Es tu primer hijo? Isabela tardó en responder, como si la pregunta requiriera excavar en recuerdos que había enterrado para sobrevivir. Sí, dijo finalmente, su mano libre acariciando su vientre con una ternura que contrastaba brutalmente con el horror de su situación. Mi primer bebé. Una niña, creo. Soñé con ella antes de que todo esto pasara. ¿Tienes familia?, preguntó Tomás, girando la navaja con más cuidado, sintiendo algo ceder ligeramente en el mecanismo del candado. Mi esposo, respondió Isabela, y su voz se quebró en la última sílaba, Javier. Estábamos comprando cosas para el bebé en Hermosillo cuando todo se puso negro. Desperté aquí, y durante semanas lo único que podía pensar era en su rostro, en lo que debió sentir cuando no regresé a casa. Tomás sintió una punzada de identificación tan fuerte que casi dejó caer la navaja. Él también conocía ese sentimiento, la agonía de no estar presente cuando alguien que amas desaparece, la culpa que te come vivo. Javier debe estar buscándote, dijo, tratando de ofrecer esperanza aunque no sabía si era cierta, debe estar moviendo cielo y tierra para encontrarte. Tal vez, susurró Isabela, o tal vez piensa que lo abandoné, que huí porque tenía miedo de ser madre. Nunca sabré lo que piensa si muero aquí. Un clic metálico resonó en el silencio del pozo como un disparo. Tomás sintió el candado ceder, los resortes internos finalmente rindiéndose después de décadas de óxido y abandono. Lo tengo, exhaló, sin atreverse a creer su propia suerte. Isabela, lo tengo. Abrió el candado con manos temblorosas y las cadenas cayeron de las muñecas de ella con un sonido que era mitad liberación, mitad lamento. Isabela miró sus manos libres como si fueran objetos extraños, como si hubiera olvidado cómo era moverlas sin el peso del hierro. Luego, lentamente, las levantó hacia su rostro y comenzó a llorar con una intensidad que sacudió todo su cuerpo. Tomás la abrazó, este hombre que había olvidado cómo consolar, sosteniendo a esta mujer que había olvidado lo que era el consuelo, y por un momento el infierno en el que estaban se sintió un poco menos oscuro.
Pero la libertad de las cadenas no significaba libertad del pozo. Tomás evaluó la situación con la claridad brutal de alguien que había pasado su vida resolviendo problemas prácticos en lugares impracticables. Isabela estaba débil, desnutrida, y embarazada de 7 meses según sus propias palabras. No había manera de que pudiera subir 15 metros por una cuerda, ni siquiera con su ayuda. Necesitarían algo más, algún sistema de poleas o... El cubo, murmuró Tomás, mirando el recipiente de metal que había usado para bajar agua. Puedo atarte al cubo con la cuerda, subirte como se sube agua, pero necesito estar arriba para alarte, y eso significa dejarte aquí sola otra vez. Vio el pánico instantáneo en los ojos de Isabela, el terror de que esto fuera algún tipo de cruel broma, que él subiría y nunca regresaría, que moriría aquí después de probar la libertad por solo unos minutos. Mírame, ordenó Tomás, tomando el rostro de Isabela entre sus manos con una firmeza que no admitía dudas. Te voy a sacar de aquí. Voy a subir, voy a preparar todo allá arriba, y luego te voy a alar hasta la superficie. No voy a abandonarte. ¿Me entiendes? Isabela asintió, pero sus ojos todavía reflejaban el miedo de alguien cuya confianza había sido destruida demasiadas veces. ¿Cómo sé que volverás?, preguntó con una voz de niña pequeña, y Tomás entendió que no estaba dudando de él específicamente sino de la bondad humana en general. Buscó en su bolsillo y sacó lo único de valor que llevaba consigo, el anillo de bodas de Elena, que había guardado en una cadena alrededor de su cuello durante 3 años, incapaz de dejarlo en casa pero incapaz también de usarlo. Toma esto, dijo, colocándolo en la mano de Isabela, era de mi esposa. Es lo más valioso que tengo en este mundo. Vuelvo por él, y vuelvo por ti. Isabela cerró sus dedos alrededor del anillo, y algo en su expresión cambió. No era confianza completa, tal vez nunca podría serlo después de lo que había vivido, pero era suficiente. Tu esposa, dijo suavemente, ¿dónde está ella? Murió hace 3 años, respondió Tomás, y fue la primera vez en todo ese tiempo que pudo decir esas palabras sin sentir que se ahogaba, de cáncer. Yo no estuve ahí cuando más me necesitaba. Trabajaba mucho, siempre había una excusa, y cuando finalmente entendí lo que era importante, era demasiado tarde. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, sorprendido de encontrarlos húmedos. Por eso sé que voy a volver por ti, Isabela. Porque esta vez voy a estar presente. Esta vez no voy a fallar. Era una promesa que estaba haciendo tanto a esta desconocida en el fondo de un pozo como a la memoria de una esposa que nunca podría escucharla, pero que tal vez, de alguna manera, la sintiera. Tomás comenzó el ascenso dejando a Isabela sosteniendo el anillo de Elena y sus propias esperanzas recién nacidas. Subir era más difícil que bajar, sus músculos protestaban, sus manos resbalaban en la cuerda húmeda, y cada metro ganado parecía requerir el doble de esfuerzo. A medio camino, se detuvo para recuperar el aliento, colgando de la cuerda como un péndulo humano, y miró hacia abajo para ver a Isabela como un punto pequeño de humanidad en el fondo de ese agujero oscuro. Aguanta, gritó hacia abajo, su voz haciendo eco en las paredes de piedra, 5 minutos más y comenzamos a sacarte. Pero mientras reanudaba su ascenso, una parte de su mente, la parte que había aprendido a desconfiar del mundo a través de años de trabajar para hombres poderosos, se preguntaba qué pasaría cuando don Rodrigo Salazar descubriera que su secreto había sido revelado. Un hombre que encadena a una mujer embarazada en un pozo no es un hombre que acepta la derrota con gracia. Y Tomás acababa de declarar una guerra que tal vez no podría ganar. Cuando Tomás emergió del pozo, el sol del desierto lo golpeó como un martillo físico, cegándolo temporalmente después de la oscuridad del fondo. Se arrastró sobre el borde de piedra, sus brazos temblando por el esfuerzo, sus pulmones ardiendo mientras aspiraba el aire caliente como si fuera la primera vez que respiraba. No había tiempo para descansar, pero se permitió 30 segundos tendido en la arena caliente, mirando el cielo azul imposible, procesando lo que acababa de descubrir. Una mujer embarazada encadenada como un animal. Un anciano respetado del pueblo que aparentemente era capaz de una crueldad incomprensible. Y él, Tomás Apache Vargas, atrapado en medio de algo que estaba comenzando a entender que era mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Arriba, se ordenó a sí mismo,
poniéndose de pie con piernas que no querían obedecerle. «Tienes trabajo que hacer». Corrió hacia su tienda de campaña buscando más cuerda, cualquier cosa que pudiera usar para crear un sistema de poleas improvisado. Sus manos revolvían su equipo con la desesperación de un hombre corriendo contra un reloj invisible. Encontró una segunda cuerda más delgada, algunos mosquetones que había traído para asegurar su tienda en caso de viento fuerte, y una lona de plástico que podría servir como arnés. «Esto tiene que funcionar», murmuró mientras trabajaba, atando nudos que había aprendido en la minería, creando un sistema que teóricamente podría soportar el peso de Isabela mientras él la alaba hacia arriba. Pero mientras trabajaba, sus ojos seguían desviándose hacia el horizonte, buscando esa nube de polvo que anunciaría el regreso de don Rodrigo. El sol estaba comenzando su descenso. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿4 horas? ¿5? ¿Cuánto tiempo tenía antes de que el monstruo regresara a verificar su pozo sagrado? Estaba terminando de asegurar la última cuerda al tronco del mezquite cuando escuchó el sonido que había estado temiendo, el motor distante de un vehículo acercándose a través del desierto. Su corazón se detuvo. No podía ser don Rodrigo, no todavía, faltaban al menos 2 horas para el atardecer. Pero el sonido se hacía más fuerte, más cercano, y Tomás tuvo que tomar una decisión en fracciones de segundo. ¿Bajaba al pozo para esconderse con Isabela? ¿Se quedaba arriba y enfrentaba a quien viniera? ¿Intentaba un rescate apresurado que podría terminar matándolos a ambos? Sus manos se cerraron en puños mientras observaba una camioneta blanca, no la negra de don Rodrigo, materializarse en la distancia, levantando una cola de polvo dorado contra el sol de la tarde. No era don Rodrigo, pero eso no significaba que fuera un amigo. La camioneta se detuvo a unos 50 metros del pozo, y de ella bajó un hombre joven vestido con la sotana negra de un sacerdote católico. Tomás sintió confusión mezclarse con su miedo. ¿Qué hacía un cura en medio del desierto? El hombre caminó hacia el con paso decidido pero sin amenaza aparente, sus manos visibles y vacías, su rostro curtido por el sol mostrando una expresión de urgencia mezclada con algo que parecía ser culpa. «Usted es el guarda que don Rodrigo contrató», dijo el sacerdote cuando estuvo lo suficientemente cerca, no como pregunta sino como confirmación. «Necesito hablar con usted sobre ese pozo. Mi nombre es Padre Miguel, y he cometido el peor pecado de mi vida al permitir que esto continuara tanto tiempo». Tomás no bajó la guardia, su cuerpo tenso como un resorte, listo para pelear si era necesario. «¿Permitir qué?», preguntó con voz dura como piedra. «Permitir que una mujer embarazada fuera encadenada como un animal». La cara del padre Miguel se descompuso, años de culpa derramándose sobre sus facciones como agua rompiendo una presa. Entonces la encontró, susurró, más para sí mismo que para Tomás. «Gracias a Dios, la encontró. Yo no tuve el valor de hacerlo yo mismo». Se dejó caer de rodillas en la arena, sus manos cubriendo su rostro, y comenzó a hablar con la urgencia de alguien que ha guardado un secreto venenoso durante demasiado tiempo. La historia que contó era tan retorcida que Tomás tuvo que pedirle que se detuviera 2 veces para asegurarse de haber entendido correctamente. El pozo no era solo un pozo, era un sitio de sacrificio que databa de tiempos precolombinos, un lugar donde las culturas antiguas habían arrojado ofrendas humanas a los dioses de la tierra. Don Rodrigo Salazar no era simplemente un terrateniente rico, era el último descendiente de una familia que había cuidado ese sitio durante generaciones, manteniendo vivas tradiciones que deberían haber muerto siglos atrás. «Don Rodrigo cree que el pozo necesita ser alimentado», explicó el padre Miguel, su voz temblando. «Cree que cada generación debe ofrecer una vida para mantener la prosperidad de su familia, para evitar que antiguas maldiciones despierten. Su abuelo lo hizo, su padre lo hizo, y ahora él secuestró a Isabela Mendoza hace 6 meses, una maestra de primaria que cometió el error de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El plan era esperar a que el bebé naciera y entonces». No pudo terminar la frase, pero no era necesario. Tomás entendió la implicación con una claridad que le revolvió el estómago. El bebé era el sacrificio, e Isabela era simplemente el recipiente que lo entregaría. «Y usted lo sabía», dijo Tomás, su voz tan fría que el padre Miguel se encogió. «Usted es un hombre de Dios y sabía que había una mujer inocente ahí abajo, y no hizo nada». «Intenté detenerlo»,
protestó el padre Miguel, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Cuando don Rodrigo vino a confesión hace meses y me contó lo que planeaba hacer, le dije que era una locura, que era asesinato, que Dios nunca perdonaría tal pecado. Pero él tiene poder en este pueblo, señor Vargas. La policía le debe favores, el alcalde es su sobrino, la mitad de las familias trabajan en sus tierras. Cuando amenazó con exponer secretos que podrían destruir a personas inocentes si yo iba a las autoridades, yo me rendí. Dios me perdone, pero me rendí. El viejo sacerdote sollozaba ahora abiertamente, sus hombros sacudiéndose, y Tomás sintió una mezcla compleja de furia y lástima. Aquí había otro hombre destruido por su propia cobardía, otro hombre que tendría que vivir con el peso de sus decisiones. No muy diferente del mismo hace 3 años, eligiendo el trabajo sobre su esposa moribunda. ¿Por qué vino aquí hoy?, preguntó Tomás, necesitando entender, si ha guardado el secreto durante 6 meses, ¿por qué venir ahora? El padre Miguel levantó la vista, sus ojos rojos reflejando algo que podría ser redención o simplemente desesperación. Porque don Rodrigo vino a verme esta mañana, dijo, su voz apenas audible sobre el viento del desierto, me dijo que esta noche era la luna llena, el momento perfecto según sus creencias retorcidas. Me dijo que vendría al pozo al atardecer para verificar el progreso del embarazo de Isabela, y si el bebé estaba listo, bueno, entonces el ritual comenzaría esta misma noche. Dijo que despediría al guardia, a usted, con alguna excusa, y luego regresaría en la oscuridad con lo necesario para completar su obra maldita. El estómago de Tomás se convirtió en hielo. No tenían horas. Tenían tal vez 90 minutos antes de que don Rodrigo llegara, y después de eso, las posibilidades de sacar a Isabela con vida se reducirían a casi cero. Ayúdeme a sacarla, dijo Tomás, su decisión ya tomada, su curso ya fijado. Si realmente quiere redimirse, padre, entonces ayúdeme a sacarla de ese agujero y luego llévela lejos de aquí en su camioneta mientras yo me encargo de don Rodrigo. El padre Miguel asintió con la gratitud patética de un hombre que ha encontrado una oportunidad de salvación, y juntos se acercaron al borde del pozo. Tomás gritó hacia abajo, Isabela, voy a bajarte un arnés. Necesito que te lo pongas alrededor del pecho, debajo de los brazos, y luego vamos a alarte hacia arriba. Va a ser incómodo, tal vez incluso doloroso, pero necesito que confíes en mí. La voz de Isabela subió desde la oscuridad, más fuerte ahora, alimentada por la esperanza de libertad. Estoy lista. Haz lo que tengas que hacer. Y Tomás pensó que esa era la declaración más valiente que había escuchado en su vida, una mujer que había soportado meses de infierno aún dispuesta a arriesgar más dolor por la posibilidad de salvación. Bajaron el arnés improvisado, la lona de plástico atada en un nudo complejo que distribuiría el peso, y esperaron los minutos eternos mientras Isabela se lo colocaba. Cuando finalmente gritó que estaba lista, Tomás y el padre Miguel comenzaron a alar con todo lo que tenían. El sistema de poleas ayudaba, pero aún así era como tratar de levantar el mundo. Cada tirón requería esfuerzo combinado de ambos hombres, sus espaldas arqueándose, sus pies cavando surcos en la arena mientras alaban centímetro por centímetro. Tomás podía escuchar a Isabela jadeando desde abajo, pequeños sonidos de dolor que intentaba suprimir, y cada uno era como un cuchillo en su corazón. Aguanta, gruñía con cada tirón, ya casi, ya casi. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo 10 minutos, las manos de Isabela aparecieron sobre el borde del pozo, aferrándose a la piedra caliente, y luego su cabeza, su rostro cubierto de lágrimas y suciedad pero vivo, gloriosamente vivo, y finalmente su cuerpo completo emergiendo del agujero como un renacimiento literal. Cayó en los brazos de Tomás, temblando, sollozando, y él la sostuvo mientras el sol del desierto los bañaba a ambos en luz dorada, pensando que si moría en ese momento, al menos habría hecho una cosa correcta en su vida arruinada. Isabela no podía caminar. Sus piernas, después de semanas, posiblemente meses, sin usarse apropiadamente, se doblaban bajo su peso como ramas podridas cada vez que intentaba ponerse de pie. Tomás la cargó en brazos, sorprendido por lo poco que pesaba a pesar del embarazo, sintiendo cada uno de sus huesos a través de la piel como si fuera un pájaro herido. La camioneta está cerca, jadeó el padre Miguel,
señalando hacia su vehículo blanco que brillaba bajo el sol como un espejismo de salvación. Puedo llevarla a Hermosillo, al hospital, hay un médico ahí que no hará preguntas. Pero mientras corrían, Tomás cargando a Isabela, el padre Miguel tropezando a su lado, algo hizo que Tomás se detuviera en seco. En la distancia, apenas visible en el horizonte ondulante del calor, había otra nube de polvo acercándose. Esta vez era una camioneta negra, y su corazón supo lo que su mente no quería aceptar. Don Rodrigo había llegado temprano. ¡Rápido, a la camioneta!, gritó el padre Miguel, su rostro descomponiéndose en pánico puro, pero Tomás calculó las distancias y los tiempos con la frialdad de alguien que había sobrevivido situaciones peligrosas antes. La camioneta negra estaba a menos de 2 minutos, la camioneta blanca estaba a 50 metros, y el tiempo que tomaría cargar a Isabela, arrancar el motor y ganar velocidad suficiente para escapar, no era suficiente. Don Rodrigo los alcanzaría antes de que pudieran llegar a la carretera principal, y un hombre dispuesto a sacrificar bebés no dudaría en estrellar su vehículo contra el de ellos para evitar que su secreto escapara. No hay tiempo, dijo Tomás con una calma que no sentía. Padre, tome a Isabela. Hay un arroyo seco a unos 200 metros al este, con rocas grandes. Escóndanse ahí, no hagan ruido, y esperen hasta que todo termine. Sus ojos se encontraron con los del padre Miguel, y en ellos el viejo sacerdote leyó la intención no dicha. Tomás se quedaría atrás para enfrentar a don Rodrigo. Solo. No, protestó Isabela débilmente, sus dedos aferrándose a la camisa de Tomás. No puedes quedarte, te matará. Tomás miró hacia abajo a esta mujer que había soportado meses de tortura y aún tenía la fuerza para preocuparse por un extraño, y sintió algo rompiéndose y reconstruyéndose dentro de su pecho al mismo tiempo. Mi esposa Elena me dijo algo una semana antes de morir, dijo suavemente, apartando un mechón de cabello sucio del rostro de Isabela. Me dijo que el momento que define a un hombre no es cómo vive sus días felices, sino que hace cuando todo está perdido. Yo fallé esa prueba con ella. No voy a fallarla contigo. Entregó a Isabela a los brazos temblorosos del padre Miguel, y por un segundo sus manos se tocaron, el anillo de bodas de Elena, que Isabela aún sostenía, presionándose contra la palma de él. Devuélvemelo cuando esto termine, dijo Tomás con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tengo planes para él. El padre Miguel cargó a Isabela y corrió hacia el arroyo seco, su sotana negra ondeando detrás de él como las alas de un cuervo asustado. Tomás los observó desaparecer entre las rocas y los arbustos de mezquite, luego se giró para enfrentar la tormenta que se acercaba. La camioneta negra estaba ahora a menos de 1 minuto, cerca suficiente para que pudiera distinguir la forma de don Rodrigo detrás del volante, su figura encorvada inclinándose hacia adelante con la intensidad de un depredador que ha olido sangre. Tomás caminó deliberadamente hacia su tienda de campaña, sus movimientos lentos y calculados, y recogió la única arma que tenía, una barra de hierro de medio metro que usaba para asegurar las estacas de la tienda en terreno duro. No era mucho contra un hombre que probablemente traía un arma de fuego, pero era mejor que sus manos vacías. Se posicionó entre el pozo y la dirección por donde el padre Miguel había huido, plantando sus pies en la arena como un árbol que no tenía intención de ser arrancado. La camioneta negra se detuvo en una nube de polvo a 20 metros de distancia, y don Rodrigo Salazar emergió de ella con la dignidad ofendida de un rey que descubre que sus súbditos se han rebelado. A plena luz del día, sin la deferencia que el pueblo le mostraba, Tomás pudo ver al anciano por lo que realmente era, un hombre de 70 años encorvado por el peso de tradiciones monstruosas, vestido con ropa cara que no podía ocultar la decadencia moral que emanaba de él como un hedor. Sus ojos, pequeños, oscuros, hundidos en un rostro arrugado, se fijaron primero en el pozo, luego en Tomás, y finalmente en la cuerda que aún colgaba del borde. La comprensión llegó a su expresión como una nube oscureciendo el sol. ¿Qué has hecho?, preguntó don Rodrigo, su voz temblando no de miedo sino de furia contenida. ¿Qué has hecho, maldito entrometido? Sacó una pistola del cinturón de su pantalón, una vieja revólver que parecía tan antigua como las cadenas en el pozo, y la apuntó directamente al pecho de Tomás. Lo que debía haber hecho desde el primer día, respondió Tomás, su voz firme a pesar del cañón de la pistola mirándolo como un ojo ciego y eterno. La liberé. Isabela Mendoza es libre, y su bebé va a nacer en un hospital,
no en el fondo de su maldito pozo de sacrificios. Vio la furia transformarse en algo peor en el rostro de don Rodrigo, algo rayando en la locura, en la desesperación de un hombre cuya realidad entera está siendo destruida. No entiendes nada, siseó el anciano, su mano temblando mientras sostenía la pistola. Ese pozo ha protegido a mi familia durante 5 generaciones. Mi bisabuelo alimentó el pozo, mi abuelo alimentó el pozo, mi padre alimentó el pozo. Cada vez que lo hicieron, nuestra fortuna creció, nuestras cosechas prosperaron, nuestro ganado se multiplicó. Y cada vez que alguien intentó detenerlo, se detuvo, su boca torciéndose en una sonrisa que no tenía nada de humano. Cada vez que alguien intentó detenerlo, las maldiciones llegaron. Sequías, enfermedades, muertes. El pozo debe ser alimentado, ¿no lo ves? Debe ser alimentado. Tomás entendió en ese momento que estaba lidiando con algo más allá de la simple crueldad o la codicia. Don Rodrigo realmente creía en lo que decía, su mente había sido retorcida por generaciones de superstición y tradición hasta que no podía distinguir entre la realidad y la locura que su familia había cultivado como un jardín venenoso. Su familia prosperó porque robó tierras, explotó trabajadores y jugó con la política, dijo Tomás firmemente, dando un paso adelante a pesar de la pistola, no por arrojar bebés inocentes en un agujero. Y sea lo que sea que crea que pasará si no alimenta su pozo, le garantizo que es mejor que vivir sabiendo que asesinó a un niño. Don Rodrigo rió, una risa seca como huesos quebrándose. ¿Mejor? ¿Tú me hablas de lo que es mejor? Tú, que dejaste morir a tu esposa sola mientras perseguías dinero en las minas. Oh sí, Vargas, investigué antes de contratarte. Sé quién eres. Un cobarde que huye de su propia culpa escondiéndose en el desierto. Y ahora pretendes ser un héroe. Las palabras golpearon a Tomás como balas físicas, cada una encontrando su marca en las heridas que aún no habían sanado. Por un segundo, la barra de hierro se sintió pesada en sus manos, su determinación vacilando. Don Rodrigo tenía razón. ¿Quién era él para juzgar? ¿Quién era él para pretender ser mejor? Pero entonces pensó en Isabela, en sus ojos cuando había emergido del pozo, en la forma en que había sostenido su vientre protectoramente incluso en sus momentos más oscuros. Pensó en Elena, en cómo en sus últimos días le había perdonado con una gracia que él no había merecido, diciéndole que todos cometemos errores pero que lo que importa es lo que hacemos después. Tiene razón, dijo Tomás, su voz clara como agua sobre piedra, soy un cobarde. Fallé a la persona que más amaba. Pero eso me terminó hoy, aquí, ahora. No voy a fallar de nuevo. Dio otro paso adelante, y la pistola tembló en la mano de don Rodrigo. Te mataré, amenazó el anciano, pero había algo en su voz que sonaba hueco, desesperado. Te mataré y luego encontraré a la mujer y completaré lo que comencé. El pozo será alimentado, con o sin tu interferencia. Entonces dispare, desafió Tomás, abriendo los brazos, la barra de hierro colgando de su mano derecha, su pecho expuesto como un objetivo perfecto. Dispare y explique a la policía por qué hay una mujer secuestrada que puede testificar contra usted. Dispare y explique al padre Miguel, quien ya está en camino a las autoridades, como un guarda de seguridad terminó muerto en su propiedad. Dispare y observe cómo todo su imperio de mentiras se derrumba en cuestión de horas. Vio el cálculo desarrollándose detrás de los ojos de don Rodrigo, vio el momento exacto cuando el anciano entendió que había perdido. No porque Tomás fuera más fuerte o más inteligente, sino porque el mundo había cambiado mientras don Rodrigo seguía aferrado a sombras del pasado que nadie más veía. La pistola bajó lentamente, y por un momento Tomás pensó que había ganado sin necesidad de violencia. Pero entonces don Rodrigo hizo algo que ninguno de los dos esperaba, se giró y corrió hacia el pozo. Si no puede alimentarlo como debe ser, gritó el anciano, su voz quebrándose en algo entre llanto y risa, entonces lo alimentaré con lo único que me queda, yo mismo. Tomás corrió detrás de él, sus piernas más jóvenes cerrando la distancia, pero don Rodrigo había llegado al borde y estaba trepando sobre él antes de que pudiera alcanzarlo. No, gritó Tomás, su mano estirándose, sus dedos rozando la camisa del anciano. Por un segundo sus ojos se encontraron, los de don Rodrigo llenos de una mezcla de locura, miedo y extraña paz,
y entonces se dejó caer hacia atrás, cayendo en la oscuridad del pozo como una piedra arrojada en agua oscura. El sonido del impacto llegó un segundo después, un golpe sordo y final que resonó en el silencio del desierto como el cierre de un libro. Tomás se arrodilló en el borde, mirando hacia abajo en la oscuridad donde su linterna ya no podía alcanzar, y supo sin necesidad de verificar que don Rodrigo Salazar había alimentado finalmente su pozo sagrado. Con su propia vida, como tal vez siempre estuvo destinado a hacer. 3 días después, Tomás se encontraba en la sala de espera del Hospital General de Hermosillo, sus manos envueltas en vendajes blancos por las quemaduras de cuerda y raspaduras de piedra, su cuerpo doliendo de maneras que no recordaba haber sentido en años. El padre Miguel estaba sentado a su lado, rezando en silencio con un rosario entre los dedos, su rostro demacrado mostrando las noches sin dormir desde aquella tarde en el desierto. Habían llegado a las autoridades juntos, el padre confesando todo, Tomás mostrando las cadenas oxidadas como evidencia, ambos guiando la policía de regreso al pozo donde encontraron el cuerpo roto de don Rodrigo Salazar en el fondo. La investigación que siguió había sido un terremoto que sacudió todo el pueblo, arrestos de funcionarios corruptos, revelaciones de otros crímenes que don Rodrigo había cometido, familias llorando por parientes desaparecidos cuyo destino ahora tenía una explicación horrible. Pero todo eso parecía distante ahora, menos real que la puerta de la sala de partos que se abría y cerraba mientras doctores y enfermeras entraban y salían con expresiones que Tomás no podía leer. Isabela había entrado en trabajo de parto la misma noche que la rescataron, su cuerpo finalmente rindiéndose después de meses de trauma una vez que se sintió segura. Los médicos habían trabajado durante horas, preocupados por la desnutrición severa, la deshidratación, las infecciones en sus muñecas donde las cadenas habían cortado tan profundo que habían tocado hueso. Es un milagro que ella siga viva, había dicho uno de los doctores, un hombre joven con gafas que parecía genuinamente asombrado, es un milagro mayor que el bebé haya sobrevivido. Pero los milagros a veces necesitan ayuda, y durante 3 días Isabela había estado flotando entre la vida y la muerte, su bebé atrapada en algún lugar intermedio, ambas aferrándose a la existencia con una tenacidad que rompía y reconstruía el corazón de Tomás cada vez que pensaba en ello. Se había negado a irse del hospital excepto para dar declaraciones a la policía, durmiendo en sillas incómodas, comiendo de máquinas expendedoras, esperando noticias que podrían ser devastadoras o milagrosas. La puerta de la sala de parto se abrió de nuevo y una enfermera salió, su barbijo colgando de su cuello, su expresión cuidadosamente neutral de la manera que tienen los profesionales médicos cuando están a punto de entregar noticias difíciles. Tomás se puso de pie tan rápido que sintió mareo, el padre Miguel se levantó a su lado, y ambos hombres contuvieron la respiración esperando las palabras que cambiarían todo. ¿Familia de Isabela Mendoza?, preguntó la enfermera, aunque ya los conocía después de 3 días de verlos en la sala de espera. Somos lo más cercano que tiene ahora, respondió Tomás con una voz que amenazaba con quebrarse, pensando en el esposo que aún no sabía que su esposa había sido encontrada, que estaba siendo contactado por las autoridades en algún lugar, que pronto llegaría a reclamar el pedazo de su vida que había sido arrancado brutalmente. ¿Están? No pudo terminar la pregunta, el miedo a la respuesta ahogando las palabras en su garganta. La enfermera sonrió entonces, y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado como un amanecer después de la noche más larga. Están vivas, dijo, y esas 2 palabras tenían el peso de montañas moviéndose, de océanos cambiando de dirección, de milagros haciéndose reales en un mundo que a menudo parecía carecer de ellos. Madre e hija están estables. Isabela necesitará semanas de recuperación, tal vez meses, pero va a sobrevivir. Y el bebé, una niña de 2,5 kilos, es pequeña pero fuerte, con pulmones que podrían despertar a todo el hospital cuando decide llorar. Tomás sintió sus rodillas debilitarse, sintió lágrimas que había contenido durante 3 días finalmente derramándose por sus mejillas sin vergüenza ni intentos de detenerlas. El padre Miguel sollozaba abiertamente a su lado, su rosario cayendo al piso mientras cubría su rostro con las manos. Gracias a Dios, murmuraba una y otra vez, gracias a Dios, gracias a Dios. Y Tomás pensó que tal vez Dios merecía algo de crédito, pero también la fuerza obstinada de una madre que se negó a rendirse, y la suerte ciega que lo había puesto a él en ese lugar en ese momento exacto. Podemos verla,
preguntó Tomás cuando recuperó suficiente control de su voz para formar palabras coherentes. La enfermera asintió, guiándolos a través de puertas y pasillos hasta una habitación privada donde Isabela yacía en una cama de hospital rodeada de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Se veía frágil como porcelana antigua, su piel todavía demasiado pálida, sus brazos conectados a múltiples vías intravenosas, pero sus ojos estaban abiertos y cuando los vio entrar, sonrió con una calidez que transformó su rostro demacrado en algo hermoso. Tomás, dijo su voz áspera por los tubos que le habían puesto durante la cirugía de emergencia, viniste. Como si hubiera alguna posibilidad de que no lo hiciera, como si pudiera estar en cualquier otro lugar del mundo excepto aquí, verificando que el milagro que había ayudado a crear realmente había sucedido. ¿Cómo te sientes?, preguntó Tomás, acercándose a la cama con la reverencia de alguien aproximándose a algo sagrado. Isabela rió suavemente, un sonido que terminó en una mueca de dolor. Como si me hubiera atropellado un camión, admitió, pero estoy viva. Mi bebé está viva. Los doctores dicen que puedo verla en unas horas, cuando esté más estable. Tomás, le puse tu nombre. Él parpadeó confundido, y ella sonrió más ampliamente a pesar del dolor evidente. Bueno, una versión femenina. La llamé Tomasa Elena. Tomasa por ti, quien me salvó la vida. Elena por tu esposa, cuyo anillo me dio esperanza cuando más la necesitaba. Las lágrimas volvieron a caer por el rostro de Tomás, no de tristeza esta vez sino de algo más complejo, gratitud, asombro, una sensación de círculo cerrándose que no había sabido que necesitaba. Elena había perdonado sus fallas en sus últimos días, y ahora de alguna manera su nombre viviría en una niña que nunca habría nacido sin el anillo que había guardado su memoria. No tenías que hacer eso, murmuró, pero Isabela sacudió la cabeza con la poca energía que tenía. Sí tenía que hacerlo. Tú me diste lo más valioso que tenías cuando más lo necesitaba. Me diste esperanza cuando había olvidado cómo sentirla. Me diste mi vida de vuelta, Tomás. La vida de mi hija. ¿Cómo podría no honrar eso? Extendió su mano, la que no estaba conectada a vías intravenosas, y Tomás la tomó con cuidado, sintiendo lo frágil que era, sintiendo también la fuerza férrea bajo esa fragilidad. Tu esposo viene en camino, dijo el padre Miguel suavemente desde la esquina donde había estado observando en silencio. La policía lo contactó ayer. Estaba en Ciudad de México, nunca dejó de buscar, aparentemente contrató investigadores privados, puso carteles por todo el país. Debería llegar esta noche. Isabela cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. Javier, susurró, su voz llena de anhelo y miedo mezclados. ¿Cómo le explico lo que pasó? ¿Cómo le digo que nuestra hija nació en un hospital pero fue concebida en libertad y casi muere en un pozo? Le dices la verdad, respondió Tomás con convicción. Le dices que sobreviviste a algo que habría roto a la mayoría de las personas. Le dices que tu amor por él y por tu bebé te mantuvo viva cuando cualquier razón lógica decía que deberías rendirte. Y si es el hombre que mereces, va a entender. Va a estar agradecido. Y va a pasar el resto de su vida asegurándose de que nunca vuelvas a sufrir. Isabela abrió los ojos de nuevo, estudiando el rostro de Tomás con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. ¿Y tú?, preguntó suavemente, ¿qué harás ahora que me salvaste? ¿Volverás al desierto a esconderte de tu vida? Era una pregunta tan directa, tan sin rodeos, que Tomás no pudo hacer otra cosa que reír, una risa corta que sonó oxidada por falta de uso pero real de todas formas. No lo sé, admitió, y era la verdad más honesta que había dicho en años. Creo que tal vez sea tiempo de dejar de esconderme. De llamar a mi hija. De intentar vivir de nuevo. Bien, dijo Isabela, apretando su mano con más fuerza de la que debería haber tenido, porque no rescataste solo mi vida, Tomás. Rescataste la tuya también. Sería un desperdicio no hacer algo con ella. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y una enfermera diferente entró empujando una pequeña incubadora transparente sobre ruedas. Alguien está ansiosa por conocer a su mamá, dijo la enfermera con una sonrisa, posicionando la incubadora junto a la cama de Isabela. Dentro, envuelta en mantas rosadas y usando un diminuto gorro, estaba Tomasa Elena,
2,5 kilos de milagro, con puños cerrados del tamaño de nueces, ojos cerrados contra la luz del mundo, completamente inconsciente del horror del que había sido rescatada o de las vidas que había cambiado simplemente al negarse a rendirse. Isabela sollozó al ver a su hija por primera vez fuera de su vientre, sus manos temblando mientras la enfermera la ayudaba a sostenerla contra su pecho. «Hola, mi amor», susurró Isabela, su voz quebrándose en cada sílaba, «soy tu mamá. Lamento que tu entrada a este mundo fuera tan difícil, pero prometo que todo será mejor ahora. Te lo prometo». Tomás observó desde el pie de la cama, este hombre roto que había encontrado propósito en el fondo de un pozo, y sintió algo que no había sentido desde antes de la muerte de Elena: esperanza. No la esperanza vaga de que las cosas mejorarían eventualmente, sino esperanza concreta y tangible sostenida en los brazos de una mujer que había sobrevivido lo inimaginable. El padre Miguel se acercó y puso una mano en el hombro de Tomás. «Hiciste algo extraordinario», dijo el viejo sacerdote, su voz todavía pesada por la culpa pero también tocada por algo más. Quizás redención, quizás simplemente alivio. Elena estaría orgullosa. Tomás asintió, incapaz de hablar alrededor del nudo en su garganta. Elena habría estado orgullosa. Y eso, finalmente, era suficiente. No borraba sus fallas pasadas, no deshacía las noches que había pasado lejos de su esposa moribunda, pero probaba que no estaba completamente perdido. Que todavía había algo en él digno de orgullo, algo que valía la pena salvar. Mientras la pequeña Tomasa Elena bostezaba en los brazos de su madre, completamente ajena al hecho de que su existencia misma era un acto de desafío contra la oscuridad, Tomás Apache Vargas supo que su vida había sido dividida en dos: todo lo que vino antes del pozo, y todo lo que vendría después. Y por primera vez en 3 años, el después parecía valer la pena vivir. Javier Mendoza llegó al hospital como un tornado de emoción contenida, un hombre de 35 años con ojos enrojecidos por meses de llorar y no dormir, su ropa arrugada de haber viajado toda la noche desde Ciudad de México, su rostro mostrando la devastación de alguien que había perdido todo y de repente lo había recuperado. Tomás lo vio entrar a la sala de espera preguntando por Isabela Mendoza con una voz que temblaba entre la esperanza desesperada y el miedo de que esto fuera algún tipo de error cruel, que tal vez había entendido mal la llamada de la policía, que su esposa no podía realmente estar viva después de 6 meses de buscar entre cadáveres no identificados y reportes de hospitales. «Ella está en la habitación 312», dijo Tomás, poniéndose de pie, «tercer piso, al final del pasillo». Y sí, es real. Isabela está viva, y su hija acaba de nacer. Javier se giró hacia él con ojos que apenas podían enfocar, procesando las palabras como si fueran en un idioma extranjero. «¿Mi hija?», repitió, y luego sin esperar respuesta, corrió hacia las escaleras como si los elevadores fueran demasiado lentos para contener la urgencia que lo consumía. Tomás lo siguió a una distancia respetuosa, algo en él necesitando presenciar este momento aunque sabía que no le pertenecía, que era íntimo y privado de maneras que un extraño no debería violar. Llegó a la puerta de la habitación de Isabela justo cuando Javier entraba, y lo que vio a través de la ventana de vidrio le quitó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Javier se había congelado en el umbral, su cuerpo completo temblando mientras miraba a la mujer en la cama, su esposa, su Isabela, más delgada de lo que recordaba, marcada por traumas que él no podía imaginar, pero viva, respirando, real. «¿Javier?», susurró Isabela, su voz apenas audible incluso en el silencio de la habitación, y esa única palabra rompió el hechizo que mantenía a Javier paralizado. Cruzó la habitación en 3 zancadas y cayó de rodillas junto a la cama, su rostro hundiéndose en las sábanas mientras sollozaba con una intensidad que sacudía sus hombros, sonidos que salían de un lugar tan profundo que parecían arrancados de su alma misma. «Pensé que estabas muerta», lloraba Javier, las palabras apenas comprensibles entre sollozos. «Pensé que te había perdido para siempre, que nunca sabría qué pasó, que pasaría el resto de mi vida buscando sin encontrar nunca respuestas». Isabela pasó sus dedos por el cabello de su esposo con la ternura de alguien tocando algo precioso y frágil, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. «Estoy aquí», murmuraba una y otra vez, «estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Y luego, con una voz más fuerte, añadió, «y hay alguien que quiero que conozcas».
Señaló hacia la incubadora donde Tomasa Elena dormía ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Javier levantó la vista, sus ojos siguiendo la dirección que Isabela señalaba, y cuando vio al bebé, su hija, la hija que había sido concebida en amor antes del secuestro y había nacido milagrosamente después, su rostro se transformó a través de una docena de emociones en segundos. Shock, asombro, alegría, miedo, amor abrumador que no tenía palabras para expresarse. Ella es, nosotros tenemos. Javier no podía formar una oración completa, su cerebro aparentemente incapaz de procesar tanto milagro a la vez. Se levantó con piernas temblorosas y se acercó a la incubadora como si estuviera aproximándose a algo sagrado, sus manos presionando contra el plástico transparente, sus ojos devorando cada detalle de la pequeña criatura dentro. Se llama Tomasa Elena, explicó Isabela suavemente, pesa 2,5 kilos, nació hace 3 días, y los doctores dicen que es un milagro que esté viva. Javier tocó el vidrio donde la manita de su hija descansaba, sus dedos alineándose con los de ella aunque separados por la barrera transparente. Tomasa, repitió, probando el nombre en su lengua, ¿por qué ese nombre? Isabela miró hacia la puerta donde Tomás observaba, y sus ojos se encontraron a través del vidrio. Por el hombre que nos salvó a ambas, dijo con una voz que llevaba gratitud pero también algo más profundo, reconocimiento de una deuda que nunca podría ser completamente pagada, de una conexión forjada en el trauma que duraría toda una vida. Javier se giró hacia la puerta, notando por primera vez la presencia de Tomás, y en 2 pasos había salido de la habitación y estaba frente a él. Por un momento los dos hombres simplemente se miraron, Tomás viendo en Javier al esposo devoto que él debería haber sido para Elena, Javier viendo en Tomás al ángel improbable que había devuelto su mundo cuando todo parecía perdido. Entonces Javier hizo algo que Tomás no esperaba, lo abrazó. No un abrazo educado o formal, sino un abrazo desesperado de alguien tratando de comunicar con el cuerpo lo que las palabras nunca podrían expresar. Gracias, sollozó Javier contra el hombro de Tomás. Gracias, gracias, gracias. Repitió la palabra como un mantra, como una oración, como si decirla suficientes veces pudiera de alguna manera transmitir la magnitud de lo que sentía. Tomás le devolvió el abrazo torpemente, este hombre que había olvidado cómo aceptar gratitud, cómo creer que merecía ser agradecido por algo. Solo hice lo correcto, murmuró Tomás cuando finalmente se separaron, pero Javier sacudió la cabeza con vehemencia. No, no solo hiciste lo correcto. Lo correcto habría sido llamar a la policía. Lo correcto habría sido seguir las reglas. Tú arriesgaste tu vida, la policía me contó todo, sobre don Rodrigo, sobre el pozo, sobre cómo te quedaste atrás para que Isabela pudiera escapar. Eso no es solo hacer lo correcto. Eso es ser un héroe. La palabra héroe se sintió extraña en los oídos de Tomás, incómoda como ropa que no le quedaba bien. No soy un héroe, protestó. Un héroe no habría fallado a su propia esposa cuando ella más lo necesitaba. Un héroe no pasa 3 años escondiéndose en el desierto porque es demasiado cobarde para enfrentar su propia vida. Javier lo estudió con ojos que de repente parecían ver más de lo que Tomás quería mostrar. Un héroe es solo un hombre roto que elige hacer algo correcto cuando sería más fácil no hacerlo, dijo suavemente, y créeme, Tomás, hay muy pocos de esos en el mundo. Un doctor interrumpió el momento, necesitando hablar con Javier sobre el tratamiento continuo de Isabela, sobre las semanas de terapia física que necesitaría, sobre el apoyo psicológico para procesar el trauma que había vivido. Mientras Javier era guiado hacia una oficina para revisar papeles y firmar formularios, Tomás regresó a la habitación donde Isabela estaba sosteniendo su bebé, cantándole suavemente una canción de cuna en voz baja y temblorosa. Se detuvo en el umbral, sin querer interrumpir, pero ella lo vio y sonrió. Entra, invitó, ajustando al bebé en sus brazos, hay algo que necesito darte. Tomás entró, cerrando la puerta detrás de él, y se sentó en la silla junto a la cama que había ocupado durante los últimos 3 días cada vez que los doctores le permitían visitar. Isabela extendió su mano libre, la palma abierta, revelando el anillo de bodas de Elena descansando en su centro como una pequeña promesa de oro. Gracias por prestármelo, dijo, me aferré a él cada minuto que estuve en ese pozo después de que bajaste. Me recordaba que había bondad en el mundo,
que alguien se preocupaba lo suficiente para ayudar. Tomás tomó el anillo con dedos que temblaban ligeramente, sintiéndolo tibio por el contacto con la piel de Isabela, y por primera vez en 3 años, se lo puso en su dedo. No en el dedo anular izquierdo donde había estado cuando Elena vivía, sino en el meñique de la mano derecha, un lugar donde podría sentirlo pero donde no pretendería que su matrimonio continuaba de la manera que alguna vez había sido. Elena habría querido que lo usaras para salvar a alguien, dijo, su voz gruesa con emoción. Habría estado feliz de saber que su anillo fue parte de un milagro. Isabela asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Cuéntame sobre ella, pidió suavemente, cuéntame sobre la mujer cuyo nombre lleva mi hija. Y entonces Tomás hizo algo que no había podido hacer en 3 años, habló sobre Elena. No con el dolor punzante que había mantenido sus recuerdos encerrados en una caja oscura en su corazón, sino con la ternura de alguien honrando a alguien amado. Habló sobre cómo se habían conocido en una feria del pueblo cuando ambos tenían 22, sobre cómo ella reía tan fuerte en las películas que la gente se giraba para mirarla, sobre cómo hacía café tan fuerte que podría despertar a los muertos pero él lo bebía cada mañana solo para verla sonreír. Habló sobre el cáncer que llegó como un ladrón en la noche, robando primero su energía, luego su apetito, luego su cabello, luego finalmente su vida durante un periodo de 18 meses que se sintieron tanto como una eternidad como un parpadeo. Habló sobre cómo él había trabajado largas horas durante su enfermedad, diciéndose que lo hacía para pagar las facturas médicas, pero sabiendo en su corazón que era porque no podía soportar verla marchitarse, porque era más fácil estar en las minas que sostener la mano de su esposa mientras ella se desvanecía. En su último día, dijo Tomás, su voz quebrándose pero continuando de todos modos, finalmente me senté junto a su cama y me quedé. Le sostuve la mano, le dije que la amaba, le pedí perdón por no estar presente. Y ella me miró con esos ojos que todavía tenían chispas de la mujer que había sido, y me dijo, Tomás, no gastes tu vida arrepintiéndote de la mía. Prométeme que vivirás. Realmente vivirás. Limpió sus ojos con el dorso de su mano. Rompí esa promesa durante 3 años. Pero creo que salvarlos a ti y a Tomasa es mi manera de finalmente cumplirla. Isabela extendió su mano y tomó la de él, apretándola con la poca fuerza que tenía. No rompiste la promesa, dijo firmemente, solo tomó tiempo encontrar la manera de cumplirla. Elena te conocía, Tomás. Sabía que necesitarías tiempo para sanar, para encontrar tu camino de regreso. Y ahora lo has hecho. Ahora estás viviendo de nuevo. La bebé se removió en los brazos de Isabela, sus pequeños labios formando una O perfecta mientras bostezaba, sus ojos abriéndose brevemente para revelar iris oscuros que aún no habían decidido qué color serían. Miró hacia Tomás con la mirada sin enfoque de un recién nacido, sin reconocimiento pero tampoco sin miedo, solo curiosidad pura sobre este mundo extraño en el que había llegado. Hola, pequeña, susurró Tomás, tocando suavemente su mejilla con un dedo, maravillándose de lo suave que era su piel, de lo perfecta que era a pesar de todo lo que había atravesado antes de nacer. Bienvenida a un mundo que casi no llegaste a ver. Pero estás aquí ahora, y vas a tener una vida extraordinaria. Te lo prometo. La puerta se abrió y Javier regresó, su rostro todavía mostrando rastros de lágrimas pero también una nueva determinación. Los doctores dicen que Isabela puede ir a casa en una semana si continúa mejorando, anunció, su voz más firme ahora que tenía tareas concretas en las que enfocarse. El bebé tal vez necesite quedarse un poco más, pero estará bien. Todos vamos a estar bien. Se acercó a la cama y pasó su brazo alrededor de Isabela, los 3 adultos, esposo, esposa y Salvador, formando un pequeño círculo alrededor de la bebé que los había unido de maneras que ninguno habría imaginado. Necesitamos hablar sobre lo que viene después, dijo Javier, mirando a Tomás directamente, sobre cómo agradecerte apropiadamente, sobre cómo asegurarnos de que Tomasa crezca conociendo al hombre que le dio la oportunidad de vivir. Tomás abrió la boca para protestar, para decir que no era necesario, que había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho, pero las palabras murieron en su garganta. Porque la verdad era que si necesitaba esto, necesitaba ser parte de algo bueno, necesitaba ver el resultado de sus acciones, necesitaba evidencia continua de que había hecho algo que importaba. Me gustaría eso, admitió finalmente,
su voz apenas más que un susurro. Me gustaría conocer a Tomasa mientras crece. Ser parte de su vida, si me lo permiten. Isabela y Javier intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones silenciosas que solo las parejas que han estado juntas durante años pueden lograr, y luego ambos asintieron. No solo lo permitimos, dijo Isabela, lo necesitamos. Queremos que seas su padrino, Tomás. Queremos que seas la persona a quien ella recurra cuando necesite sabiduría, cuando necesite fortaleza, cuando necesite recordar que incluso en los lugares más oscuros, hay gente dispuesta a hacer lo correcto. La palabra, padrino, resonó en la mente de Tomás como una campana, pesada con significado y responsabilidad. Ser padrino significaba compromiso, significaba estar presente, significaba ser parte de una familia. Significaba todo lo que había estado huyendo durante 3 años y todo lo que secretamente había anhelado sin admitirlo. Sería un honor, dijo, y al pronunciar esas palabras supo que estaba haciendo una promesa que mantendría, que esta vez no huiría cuando las cosas se pusieran difíciles, que esta vez estaría presente. Por Tomasa, por Isabela y Javier, pero sobre todo por sí mismo y por la memoria de Elena que finalmente podía honrar con acciones en lugar de culpa. Esa noche, Tomás se encontró en el estacionamiento del hospital con su teléfono celular en la mano, mirando el número de su hija Sofía como si fuera un acertijo imposible de resolver. Habían pasado casi 4 meses desde la última vez que hablaron, una conversación tensa y breve donde ella le había suplicado que viniera a Ciudad Obregón para el cumpleaños de su madre muerta, y él había inventado alguna excusa sobre un trabajo que no podía abandonar. La verdad era que no había podido soportar la idea de estar en esa casa vacía, rodeado de recuerdos y del juicio silencioso en los ojos de su hija que le decía lo que él ya sabía, que había fallado como esposo y estaba fallando como padre. Pero algo había cambiado en los últimos días, algo fundamental en la manera en que se veía a sí mismo y al mundo. Si podía bajar a un pozo para salvar a una extraña, si podía enfrentar a un monstruo armado con nada más que una barra de hierro, entonces seguramente podía encontrar el valor para marcar el número de su propia hija. Presionó el botón de llamada antes de poder arrepentirse, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos mientras escuchaba el tono de marcado. 1, 2, 3 timbres, y entonces la voz de Sofía, más madura que en sus recuerdos, pero inconfundiblemente suya, respondió con un cauteloso «¿Hola?». Por un segundo, Tomás no pudo hablar, su garganta cerrada por la emoción de escuchar a su hija después de tanto silencio autoimpuesto. «Sofía», finalmente logró decir, su voz más áspera de lo que pretendía, «soy yo. Soy papá». El silencio que siguió fue tan pesado que Tomás pensó que ella había colgado, pero entonces escuchó su respiración, controlada y cuidadosa de la manera que tienen las personas que están tratando de no llorar. «¿Papá?», repitió ella, y había tanto en esa única palabra, alivio, enojo, esperanza, dolor, que Tomás sintió su propio control amenazar con romperse. «¿Dónde has estado? He estado llamándote durante semanas. Pensé que tal vez algo malo había pasado». «Algo malo casi pasa», respondió Tomás, y entonces, sentado en el capó de su vieja camioneta bajo el cielo estrellado de Hermosillo, le contó todo a su hija. Le contó sobre el trabajo vigilando el pozo, sobre el descubrimiento de Isabela, sobre las cadenas y don Rodrigo y la confrontación que casi lo deja muerto. Le contó sobre los 3 días en el hospital esperando para ver si Isabela y su bebé sobrevivirían, sobre cómo había sostenido el anillo de bodas de Elena mientras bajaba al pozo, sobre cómo una desconocida le había recordado lo que significaba estar presente para alguien. Sofía escuchó sin interrumpir, y Tomás pudo imaginarla en su apartamento en Ciudad Obregón, probablemente sentada en el sofá que había pertenecido a Elena, con una taza de té enfriándose en sus manos, procesando esta versión de su padre que no reconocía, vulnerable, honesto, quebrado pero tratando de reconstruirse. Cuando terminó, el silencio se extendió entre ellos como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. «Mamá habría estado orgullosa de ti», dijo finalmente Sofía, su voz quebrándose en la última palabra, y esas 5 palabras golpearon a Tomás con más fuerza que cualquier puñetazo físico podría haberlo hecho. Sollozó, este hombre de 52 años que había olvidado cómo llorar apropiadamente, sollozó como un niño mientras su hija esperaba pacientemente al otro lado de la línea. «Lo siento»,
logró decir entre sollozos. Lo siento tanto, Sofía. Siento no haber estado ahí cuando mamá estaba enferma, siento haber huido después de su muerte, siento todos estos meses de silencio. No tengo excusas, solo tengo arrepentimientos y la esperanza de que tal vez no sea demasiado tarde para ser tu padre de nuevo. Escuchó a Sofía respirar profundo, ese sonido que hacía cuando estaba tomando una decisión importante, y Tomás esperó con todo su cuerpo tenso, sabiendo que su respuesta determinaría si había un futuro para su relación o si había destruido eso también con su ausencia. No es demasiado tarde, dijo Sofía finalmente, y Tomás sintió algo aflojarse en su pecho, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Pero papá, no puedes seguir huyendo cada vez que las cosas se ponen difíciles. No puedes seguir escondiéndote en el desierto cuando la vida requiere que estés presente. Si vas a volver a mi vida, necesito saber que realmente estás de regreso, no solo de visita hasta que algo te asuste y huyas de nuevo. Era un ultimátum justo, más justo de lo que probablemente merecía, y Tomás lo aceptó con la gravedad que requería. Estoy de regreso, prometió, y esta vez cuando pronunció esas palabras sintió el peso de un compromiso real detrás de ellas, no solo palabras vacías dichas para calmar un momento incómodo. Voy a rentar un apartamento en Hermosillo por ahora, estar cerca mientras Isabela y el bebé se recuperan. Pero después me gustaría ir a Ciudad Obregón. Volver a casa. Si me dejas ayudar a arreglar la casa de tu mamá, tal vez podríamos. No pudo terminar la frase, el miedo al rechazo ahogando las palabras. Me encantaría eso, dijo Sofía, y Tomás pudo escuchar la sonrisa en su voz a pesar de las lágrimas que ambos estaban derramando. Me encantaría tener a mi papá de regreso. La casa necesita mucho trabajo, el techo tiene goteras, el jardín de mamá está completamente descuidado, y probablemente deberíamos repintar las paredes porque todavía tienen los colores que ella eligió y a veces duele demasiado mirarlas. Pero tal vez podríamos hacerlo juntos. Tal vez podríamos convertirla en algo nuevo mientras honramos lo que fue. Hablaron durante otra hora, sobre su trabajo como médica en el hospital local, sobre su novio que Tomás ni siquiera sabía que existía, sobre los pequeños detalles de la vida diaria que él había perdido al estar ausente. Y mientras hablaban, Tomás se dio cuenta de que esto era lo que Elena había querido decir cuando le pidió que viviera realmente, no solo existir, no solo sobrevivir de trabajo en lugares remotos, sino participar en la vida con toda su complejidad y dolor y alegría mezclados. Cuando finalmente colgaron con planes de verse en 2 semanas, Tomás miró las estrellas sobre Hermosillo y supo que algo fundamental había cambiado. El pozo había tomado algo de él, su certeza de que estaba irremediablemente roto, su convicción de que no merecía segundas oportunidades, pero había dado algo mucho más valioso a cambio, un futuro que valía la pena vivir. El jardín de la casa en Ciudad Obregón había sido transformado de un terreno descuidado y cubierto de maleza en algo que Elena habría reconocido con lágrimas de alegría. Tomás estaba de rodillas bajo el sol de la mañana, sus manos cubiertas de tierra mientras plantaba las mismas rosas amarillas que Elena había amado, cada una colocada exactamente donde recordaba que habían estado antes de que las dejara morir por negligencia. Sofía trabajaba a su lado, podando los arbustos de jazmín que milagrosamente habían sobrevivido años de abandono, su vientre de 6 meses de embarazo haciendo que cada movimiento fuera más deliberado y cuidadoso. Hacía 3 meses que Tomás había regresado permanentemente a Ciudad Obregón, 3 meses de restaurar no solo la casa sino también su relación con su hija, 3 meses de aprender a ser padre de nuevo y preparándose para ser abuelo por primera vez. La noticia del embarazo de Sofía había llegado 2 semanas después de su primera conversación telefónica, y en lugar de huir como habría hecho el viejo Tomás, se había presentado en su puerta con herramientas y la promesa de que su nieto o nieta tendría un abuelo presente. Cuéntame otra vez sobre Tomasa, pidió Sofía mientras descansaba, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su mano, una petición que había hecho docenas de veces en los últimos meses como si necesitara escuchar la historia repetidamente para creer que era real. Tomás sonrió, nunca cansándose de contar sobre la pequeña que ahora tenía 8 meses y estaba aprendiendo a gatear con una determinación que recordaba a su madre. La vi la semana pasada cuando fui a Hermosillo, comenzó, sus manos continuando su trabajo mientras hablaba. Está enorme ahora, cachetona y saludable,
nada que ver con la pequeña criatura frágil que era en el hospital. Isabela dice que cada vez que la ponen en el suelo, gatea directamente hacia cualquier cosa peligrosa que pueda encontrar, enchufes, esquinas afiladas, las plantas de la casa. Javier dice que es como tener un pequeño torpedo con una misión suicida. Sofía rió, ese sonido que Tomás había extrañado durante años de silencio, y él se dio cuenta de que estos momentos, simples, ordinarios, llenos de conversación y trabajo compartido, eran los que había estado buscando sin saberlo. El teléfono de Tomás vibró en su bolsillo y al sacarlo vio un mensaje de Isabela, una foto de Tomasa con chocolate por toda la cara, sus ojos brillando con travesura pura, y un texto que decía: tu ahijada acaba de descubrir el pastel de cumpleaños antes de la fiesta. ¡Ayuda! Tomás se rió en voz alta y le mostró la foto a Sofía, quien inmediatamente se enamoró de la expresión culpable pero completamente satisfecha de la niña. Definitivamente tiene tu espíritu rebelde, bromeó Sofía, y Tomás sintió un orgullo absurdo por una característica que probablemente le causaría problemas a Isabela y Javier durante años. Se había convertido en parte de sus vidas de maneras que ninguno había anticipado, visitándolos 2 veces al mes, siendo el primero al que llamaban cuando necesitaban consejos o simplemente alguien con quien hablar, siendo presente de la manera que había prometido ser. El padre Miguel también se había convertido en parte de ese círculo ampliado, su propia redención tomando la forma de servicio constante a la familia que había fallado en proteger. ¿Has pensado en hombres?, preguntó Tomás, cambiando de tema hacia el embarazo de Sofía, algo de lo que ella estaba ansiosa por hablar pero también nerviosa de maneras que él estaba aprendiendo a reconocer. Sofía se tocó el vientre con esa expresión de asombro mezclado con terror que Tomás recordaba que Elena había tenido cuando estaba embarazada de ella. Si es niño, Carlos, como el papá de Miguel, dijo, refiriéndose a su novio que Tomás había llegado a apreciar a pesar de su escepticismo inicial, y si es niña, pensamos en Elena. Las lágrimas vinieron a los ojos de Tomás sin aviso, y esta vez no las limpió ni intentó esconderlas. La idea de que una nueva Elena entraría al mundo, llevando el nombre de su esposa pero teniendo la oportunidad de vivir una vida completa que su abuela no había podido, era tan hermosa que dolía. A tu mamá le habría encantado eso, logró decir, su voz gruesa, le habría encantado todo esto, tú siendo doctora, convirtiéndote en madre, este jardín resucitado. Le habría encantado saber que finalmente entendí lo que me estaba pidiendo. Un auto se detuvo frente a la casa y de él salió el padre Miguel, más viejo y más delgado que hace 6 meses, pero con ojos que ya no cargaban el peso de secretos no dichos. Había dejado la parroquia después de confesar públicamente su papel en el encubrimiento del crimen de don Rodrigo, renunciando antes de que pudiera ser removido, y ahora trabajaba en un refugio para víctimas de violencia en Hermosillo. Tomás, Sofía, saludó con una sonrisa genuina que había aprendido a usar después de años de llevar una máscara profesional. Vine a traer noticias. La familia Salazar finalmente acordó un acuerdo con Isabela, una suma significativa que pagará toda su terapia, la educación de Tomasa, y les permitirá empezar de nuevo donde quieran. Era una victoria amarga, dinero manchado con sangre intentando comprar redención que nunca podría ser completamente alcanzada. Pero Tomás sabía que Isabela lo aceptaría porque era práctica y porque su hija necesitaba un futuro seguro más de lo que necesitaba venganza simbólica. ¿Cómo lo tomó ella?, preguntó, sabiendo que para Isabela cada recordatorio de lo que había pasado era como reabrir una herida que apenas estaba comenzando a sanar. Con gracia, respondió el padre Miguel, sentándose en el escalón del porche y aceptando el vaso de agua helada que Sofía le ofreció. Dijo que el dinero no puede devolver los meses que perdió, no puede borrar las pesadillas que todavía tiene, pero puede darle a Tomasa oportunidades que de otra manera nunca tendría. Javier quiere usar parte del dinero para mudarse a Estados Unidos, empezar completamente de nuevo donde nadie conozca su historia, donde Tomasa pueda crecer sin el peso de ser la niña del pozo, siguiéndola. Tomás sintió una punzada de tristeza ante la idea de que su ahijada pudiera estar tan lejos, pero entendía la lógica. En México, especialmente en Sonora, la historia se había vuelto legendaria, los noticieros habían cubierto el caso durante semanas, los periodistas habían perseguido a Isabela buscando entrevistas exclusivas, la gente en la calle señalaba y susurraba. No era vida para una niña que merecía normalidad más que nada. ¿Y tú?, preguntó Tomás al padre Miguel,
¿Qué harás ahora que tu penitencia ha tomado forma concreta? El viejo sacerdote consideró la pregunta con la seriedad que merecía, sus dedos trazando el borde del vaso de agua como si las respuestas estuvieran escritas en la condensación. Seguir trabajando en el refugio mientras mi salud me lo permita, dijo finalmente, ayudar a otras personas que han sido falladas por sistemas que debieron protegerlas. No puedo deshacer mi cobardía pasada, pero puedo asegurarme de no repetirla. Era una respuesta honesta de un hombre que había aprendido que la redención no era un destino sino un viaje continuo, y Tomás respetaba eso porque estaba en su propio viaje similar, no huyendo de su pasado sino llevándolo con él mientras construía algo mejor. 2 años después del rescate, Tomás se encontraba en el aeropuerto de Hermosillo con su nieta Elena, ahora de 14 meses, con los ojos verdes de su abuela y la sonrisa traviesa de su madre, en brazos, esperando el vuelo que traería a Isabela, Javier y Tomasa de regreso a México por primera vez desde que se mudaron a San Diego. Sofía estaba a su lado, su mano descansando protectoramente sobre el vientre que acababa de comenzar a mostrar los signos de su segundo embarazo, mientras Miguel, su esposo desde hacía un año, verificaba los horarios de llegada en su teléfono. La pequeña Elena se retorcía en los brazos de Tomás, señalando las luces del aeropuerto con deditos regordetes y diciendo: «Mira, abuelo, mira», con esa insistencia que solo los niños pequeños poseen. Tomás la besó en la frente, maravillado como siempre de cómo esta criatura llevaba el nombre de su esposa muerta y sin embargo era completamente su propia persona, traviesa donde Elena había sido serena, ruidosa donde Elena había sido tranquila, pero con la misma bondad fundamental en su corazón. «Vamos a ver a tu hermana de corazón», le explicó por 10ª vez, aunque Elena era demasiado pequeña para entender completamente que Tomasa no era técnicamente su hermana sino algo más complejo, la ahijada de su abuelo, unida por trauma y milagro en lugar de sangre. El vuelo fue anunciado y minutos después Tomás vio a Isabela emerger de la puerta de llegadas, llevando a Tomasa de la mano, una niña de casi 3 años con cabello negro rizado y ojos enormes que devoraban todo a su alrededor con curiosidad insaciable. Isabela se veía transformada. Había ganado el peso que había perdido en el pozo, su cabello brillaba saludable bajo las luces fluorescentes, y aunque todavía usaba pulseras gruesas que Tomás sabía escondían las cicatrices permanentes en sus muñecas, caminaba con una confianza que no había tenido cuando la sacó de ese agujero oscuro. Javier venía detrás cargando maletas, más canas en su cabello pero con la expresión de un hombre que había recuperado lo que pensó que había perdido para siempre y nunca volvería a dar por sentado. Cuando Isabela vio a Tomás, su rostro completo se iluminó con una sonrisa que valía más que cualquier pago que don Rodrigo le había ofrecido hace 2 años. «Padrino», gritó Tomasa, soltando la mano de su madre y corriendo hacia Tomás con los brazos extendidos, chocando contra sus piernas con el entusiasmo caótico de un niño pequeño que no conoce el miedo ni la contención. Tomás tuvo que hacer malabares para sostener a Elena mientras se agachaba para abrazar a Tomasa, terminando con ambas niñas en sus brazos, riendo mientras intentaban tocarse las narices mutuamente y declaraban ser hermanas aunque ninguna entendía completamente qué significaba eso. Isabela abrazó a Sofía con la familiaridad de hermanas que se habían elegido en lugar de nacer juntas, sus manos inmediatamente yendo al vientre de Sofía con preguntas sobre el nuevo bebé. Javier estrechó la mano de Miguel con el respeto de hombres que entienden el valor de la familia protegida ferozmente. Por un momento, ahí en medio del caótico aeropuerto de Hermosillo, rodeado de ruido y extraños y anuncios de vuelos, Tomás sintió algo que no había sentido en 5 años, paz completa. No la ausencia de dolor o recuerdos difíciles, sino la presencia de algo más fuerte que el dolor, propósito, conexión, amor elegido conscientemente en lugar de obligado por la sangre. «Están hermosas», le dijo Isabela mientras caminaban hacia el estacionamiento, refiriéndose tanto a las niñas como a la vida que Tomás había reconstruido. «Elena estaría orgullosa de todo lo que has hecho». El fin de semana que siguió fue un torbellino de actividad. Comidas compartidas donde las niñas hacían desastres espectaculares y los adultos intercambiaban historias sobre sus vidas en constante evolución. Visitas al parque donde Tomás empujaba columpios hasta que sus brazos dolían mientras las niñas gritaban más alto, más alto. Noches tranquilas después de que los pequeños se durmieran donde hablaban sobre cosas más profundas. La terapia continua de Isabela para el PTSD, los planes de Javier para abrir su propio negocio de consultoría,
las pesadillas que Isabela todavía tenía a veces sobre el pozo pero que eran menos frecuentes ahora, reemplazadas lentamente por sueños de futuros en lugar de pasados. Sofía compartió que había comenzado a trabajar en un programa en su hospital para víctimas de trauma, inspirada directamente por la historia de Isabela, queriendo crear un espacio donde las personas pudieran sanar sin juicio ni presión. El padre Miguel se unió a ellos para una cena, más frágil ahora. El cáncer de pulmón que había sido diagnosticado 6 meses antes estaba ganando terreno, pero con una serenidad que venía de haber hecho las paces con sus demonios antes de que fuera demasiado tarde. El último día de la visita, Tomás llevó a Isabela, Javier y Tomasa a un lugar que nunca habían visto, el cementerio donde Elena estaba enterrada. La tumba estaba bien cuidada ahora, con flores frescas que Tomás traía cada semana, la hierba recortada, la lápida limpia. Quería que conocieran a la mujer cuyo anillo les dio esperanza, explicó Tomás, arrodillándose frente a la tumba mientras Tomasa exploraba entre las lápidas cercanas bajo la atenta mirada de Javier. Quería que supieran que ella habría amado saber que algo bueno vino de su muerte, que su memoria ayudó a salvar vidas en lugar de solo causar dolor. Isabela se arrodilló junto a él, colocando una mano sobre la lápida con la reverencia de alguien tocando algo sagrado. Gracias, Elena, susurró, sus palabras dirigidas a una mujer que nunca conoció pero que había impactado su vida de maneras imposibles de cuantificar. Gracias por amar a un hombre lo suficientemente bueno como para salvar extraños. Gracias por criar a una hija lo suficientemente fuerte como para perdonarlo. Gracias por tu anillo que me recordó que la bondad existía cuando había olvidado cómo sentirla. Tomás sintió lágrimas, siempre lágrimas ahora, pero del tipo que sanaba en lugar de envenenar, corriendo por sus mejillas mientras escuchaba a esta mujer agradecer a su esposa muerta por el regalo accidental de esperanza. Esa noche, después de que Isabela, Javier y Tomasa regresaran a su hotel, Tomás se sentó en el porche de su casa restaurada con Sofía, bebiendo café demasiado fuerte de la manera que Elena solía hacerlo, mirando las estrellas sobre Ciudad Obregón que parecían más brillantes de lo que recordaba. ¿Crees que mamá puede vernos?, preguntó Sofía, su cabeza descansando en el hombro de su padre de la manera que solía hacer cuando era niña, antes de que el cáncer y la muerte y la ausencia crearan distancia entre ellos. Tomás consideró la pregunta con la seriedad que merecía, no ofreciendo respuestas fáciles o consuelo barato. No lo sé, admitió finalmente, pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que nos ve construyendo algo hermoso sobre las ruinas de nuestro dolor, convirtiendo la tragedia en conexión en lugar de aislamiento. Me gusta pensar que ve a Tomasa creciendo fuerte y feliz, llevando su nombre como un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz encuentra la manera de entrar. Sofía asintió contra su hombro, y permanecieron así, padre e hija reconciliados, unidos por la memoria de una mujer que había amado a ambos lo suficiente como para pedirles que vivieran completamente incluso después de que ella se fuera. 3 meses después, el padre Miguel falleció pacíficamente en el refugio donde había trabajado, rodeado de las personas a las que había ayudado en sus últimos años, su redención finalmente completa no porque había borrado su pecado sino porque había dedicado cada día restante a hacer algo mejor. Tomás pronunció el elogio en su funeral, hablando sobre el coraje que se necesita para enfrentar tus propios fracasos y transformarlos en servicio, sobre cómo la redención no es un acto único sino una serie de elecciones pequeñas hechas día tras día. 5 años después del rescate, Tomasa comenzó kindergarten en San Diego, una niña brillante y curiosa que no recordaba nada del pozo pero que crecía sabiendo que su padrino la había salvado de algo terrible, convirtiéndolo en una figura casi mítica en su mente infantil. Sofía dio a luz a su tercer hijo, un niño que llamaron Tomás en honor al abuelo que había encontrado el camino de regreso a la vida antes de que fuera demasiado tarde. E Isabela escribió un libro sobre su experiencia, no sensacionalizando el horror sino honrando la resiliencia, las ganancias ayudando a financiar recursos para víctimas de secuestro. Y Tomás, ahora de 57 años con más canas y más arrugas pero también más paz de la que había conocido en toda su vida, continuó viviendo cada día con intención, siendo padrino activo, abuelo devoto, padre presente, guardián de memorias que honraban en lugar de atormentar. El pozo en el desierto fue sellado permanentemente por las autoridades, convertido en un monumento de advertencia en lugar de un sitio sagrado, pero para Tomás siempre sería el lugar donde su vida se dividió en antes y después,
el lugar donde descendió a la oscuridad y emergió con algo más valioso que cualquier tesoro, la comprensión de que nunca es demasiado tarde para elegir ser la persona que deberías haber sido, que la redención no es dada sino ganada día tras día, y que a veces los milagros no vienen de los cielos sino de las profundidades de la tierra, de lugares de oscuridad donde la luz humana se niega a extinguirse sin importar cuán desesperadas sean las circunstancias, recordándonos que mientras respiremos, mientras elijamos ver y actuar y estar presentes, siempre hay esperanza de que mañana pueda ser mejor que ayer, no por magia, sino por voluntad, no por destino, sino por elección, no por gracia divina únicamente, sino por la gracia más humana de decidir que el sufrimiento de un extraño importa tanto como el propio, y que en ese momento de elección, nos convertimos en algo más grande que nosotros mismos, nos convertimos en la respuesta a la oración de alguien, en el milagro que alguien necesitaba, en la prueba viviente de que la bondad aún existe en un mundo que a menudo parece haberla olvidado. Una historia de redención, amor, trauma y sanación, donde un hombre roto encuentra propósito en salvar a una extraña, y al hacerlo, se salva a sí mismo. El legado de Elena vive no solo en las niñas que llevan su nombre, sino en las vidas transformadas por el valor de un hombre que eligió mirar dentro del pozo en lugar de pasar de largo.